Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 19 de mayo del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existe. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 19 de mayo del 2019. Este domingo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé nos dicen que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. En la segunda lectura, en el libro del Apocalipsis, San Juan nos dice que después de las tribulaciones, Dios enjugará todas las lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Por lo tanto, a los que perseveren hasta el final, les dará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios vivirá con los hombres. En el Evangelio de San Juan, se nos recuerda que la palabra amor, significa decisión de vida. Y que tomar decisiones en la vida, significa renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Si en la vida, no se toman decisiones y se sigue permitiendo que el mundo y los demás decidan por uno, se vive sin amor y se da entrada al sufrimiento que lleva a la muerte. En cambio, si vivimos en amor y por amor, eligiendo el bien y renunciando al mal, los sufrimientos van a dejar de tales y se van a convertir en retos, en oportunidades, que nos van a permitir ser cada día mejores. Por eso este Evangelio nos dice, que lo que distingue a un discípulo de Cristo, del que no lo es el amor. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia, empieza a conformarse a partir de pequeñas comunidades de hombres y mujeres, judíos y gentiles, de razas y costumbres diversas, pero unidos por la fe y el amor a Jesucristo. Esta formación tan heterogénea hace que se presenten tribulaciones, aunado al hecho mismo de vivir entre otros que no son cristianos. Vivir de acuerdo al Evangelio nunca ha sido fácil, siempre ha implicado ir contracorriente, hay que pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso Pablo y Bernabé exhortaban a sus discípulos a perseverar en la fe, confiados en que con la gracia de Dios es posible superar cualquier obstáculo. Pablo y Bernabé aprendieron que entre más grandes eran los problemas que enfrentaban, más grande era la acción del Espíritu Santo en la conversión de los paganos. Pablo y Bernabé no solo predicaban el Evangelio, sino que enseñaban con sus palabras y con su testimonio, cómo vivirlo.
Para sacar algo bueno de este mundo, hay que pagar con sufrimientos y tribulaciones. Nunca el Señor Jesús nos ha engañado sobre el precio que tenemos que pagar si queremos alcanzar el reino de los cielos, por eso dejemos de resistirnos al sufrimiento. Pero ojo. El sufrimiento solo tiene sentido, si sirve para dejarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean mejor de como estábamos. Porque el sufrimiento, que deja a los demás y a nosotros mismos peor de como estábamos, no sirve para nada, es un sufrimiento inútil, tirado a la basura. Sería interesante, que, en este momento, hicieras un alto en tu vida y pensaras, ¿mi sufrimiento ha servido para dejar a mi pareja, a mis hijos y a mí mismo mejor? Si la respuesta es sí, felicidades. Pero si la respuesta es no, qué desperdicio de vida y de sufrimientos. Aunado a lo anterior, vivimos en un mundo donde todos los mensajes que recibimos son acerca de cómo hacer para vivir sin sufrimientos y cómo hacer cada día para vivir con más y más comodidades. Al diablo le interesa que estemos a gusto, cómodos, que nos sintamos bien con el mundo, con el pecado, con la condenación, para que no hagamos nada por alcanzar la salvación. Al diablo le gusta mantenernos dormidos, aletargados. Si observamos a nuestro alrededor, veremos como la mayoría de hijos de gente muy adinerada, que lo tienen todo, pronto dejan los estudios, pronto dejan de esforzarse por ser mejores. Como todo se les da, sin ningún esfuerzo, se conforman, se adaptan y se sienten bien, cayendo rápidamente en la mediocridad, unida al pecado, a la vanidad, a los placeres, y a la condenación. Cuentan que un monje franciscano, se llevó a un grupo de jóvenes adinerados a una misión a la sierra de Tepic. Al inicio los muchachos iban muy entusiasmados, sintiéndose conquistadores del mundo, pero cuando tuvieron que empezar a dormir a la intemperie, a no poderse bañar, a tener que caminar largos tramos a pie en medio de un camino lleno de piedras, de vegetación, subiendo montañas, en pocas palabras, a sufrir una serie de tribulaciones y sacrificios. Se quejaron con el monje y le dijeron que ellos creían que la forma en que él estaba conduciendo a los misioneros no era la adecuada, razón por la cual el monje, junto a todos los muchachos sí les dijo que iban a orar, para que Dios fuera el que manifestara cuál era su voluntad. Ayunaron y oraron toda la mañana, al llegar el mediodía, salió del cielo una voz estremecedora que decía, comodidad. Todos los muchachos empezaron a gritar llenos de alegría diciéndole al monje, ya ve padre, Dios nos dice que necesitamos más comodidad para poder servirle mejor. En eso se aparece un ángel y les dice, creo que escucharon mal. Lo que dijo el Señor fue, dad, o sea, que como Cristo se entrega, así ustedes deben entregarse. Los muchachos inmediatamente se pusieron de rodillas, y le pidieron a Dios que los enseñara a enfrentar las tribulaciones con amor, con alegría y sin renegar, para poder llegar a ser buenos misioneros. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria al día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las pruebas son necesarias en cualquier área para poder alcanzar el desarrollo, la superación y el crecimiento personal. El niño para poder avanzar de grado, tiene que pasar las pruebas del grado anterior, una y otra vez, hasta terminar sus estudios y llegar a tener un título. Los católicos también, si queremos alcanzar el título de la santidad, tenemos que pasar por varias pruebas en nuestro diario vivir, que nos permitan ser cada día, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, que cuando ponía atención a las clases, hacía mis tareas y estudiaba, los exámenes eran para mi pan comido. Pero cuando no cumplía con lo que tenía que hacer, y no me preparaba, las pruebas eran terribles, sufría mucho, me ponía nerviosa, rezaba para que Dios de la nada me sacara conocimientos que no había adquirido y para que, sin haber cumplido con las tareas, ni con el estudio, Dios hiciera que me pasaran por arte de magia. Y lógico, como Dios no es alcahuete de nadie, no me lo concedía, sino que permitía que sufriera las consecuencias de mi irresponsabilidad. Y en vez de enojarme conmigo por floja, me enojaba con Dios, porque según yo, Dios no me había escuchado.
Saben, eso nos pasa también en nuestra vida, si nos preparamos adecuadamente a través del estudio de la Biblia, acercándonos a la oración, a los sacramentos, las pruebas se pasan fácilmente, ya que, al llenarnos de la gracia de Dios, somos capaces de exclamar: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero si nunca oramos, no acudimos al estudio bíblico ni a la predicación, vamos a misa si acaso los domingos, y muy de vez en vez comulgamos, ¿qué sucede? Nos vienen las pruebas y nos comen. Y desgraciadamente, ¿a quién terminamos culpando? A Dios. En vez de culparnos a nosotros mismos por nuestra irresponsabilidad. El Señor nos advierte: estén prevenidos. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como los papás permiten que sus hijos enfrenten las pruebas propias de su edad, para que de ahí salgan fortalecidos. Nuestro Padre Dios también hace lo mismo. Imagínate que tú, como padre de familia, empiezas a hacer las tareas de tu hijo, a estudiar por tu hijo, a hacer los exámenes de tu hijo, para que no sufra. ¿Qué va a pasar con ese niño? Que el día de mañana, va a ser un inútil, que no aprendió a hacer nada y que no sirve para nada, un parásito de queja, un conformista cobarde. ¿Quieres eso para tu hijo? Claro que no. Pues tampoco Dios quiere hijos inútiles. Por eso, al igual que un papá le da a su hijo todos los medios necesarios para que pueda pasar sus pruebas. O sea, el papá le da al hijo alimento para que coma, pero no puede comer por él. Le paga a la escuela, pero no puede asistir a la escuela por él. Le compra los libros, pero no estudia por él, sino que le enseña a estudiar. Así Dios nos da, a todos sus hijos, las gracias necesarias para que enfrentemos las tribulaciones de nuestra vida y salgamos con Cristo vencedores de todas las pruebas y podamos alcanzar la santidad y la salvación. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nunca busquemos que Dios nos quite las pruebas, ni queramos sufrir menos, más bien pidámosle a Dios que nos enseñe a enfrentar las pruebas, que nos dé, con qué superar nuestras dificultades. Si ustedes estudian la historia de todos los grandes santos, empezando por los apóstoles, verán que nunca le pidieron a Dios que les quitara las dificultades, sino más bien, le pidieron a Dios que les diera con qué enfrentarlas. San Agustín decía: Dios, pídeme todo lo que quieres, pero dame todo lo que me pides. ¿Qué es más fácil, que Dios me quite a mi pareja para que se me acaben los problemas, o que me enseñe a superar los problemas que tengo con mi pareja llenándome de perdón, amor, paciencia, comprensión para continuar juntos? Si me quita a mi pareja, perdemos mi pareja y yo, en cambio si me da los medios para sacar adelante mi matrimonio, voy a ganar, porque voy a aprender a perdonar, amar, a ser paciente y comprensiva. Nunca le pidas a Dios que te quite los problemas, porque vas a salir perdiendo, y aparte Dios no te va a escuchar. Más bien pídele a Dios que te dé los medios con que enfrentarlos y vas a salir ganando en gracias y bendiciones. Una vez una persona andaba buscando a Jesús. Le habían comentado de una invitación que hacía a todos para llegarse hasta su reino, donde dicen que tenía reservada una morada para cada uno de sus amigos. Encontró a Jesús preparando las cruces para cada uno de sus amigos, antes de partir hacia su casa, a fin de disponer un lugar para cada uno. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó el joven a Jesús. Estoy preparando a cada uno de mis amigos la cruz con la que tendrán que cargar para seguirme y así poder entrar en mi reino. ¿Puedo ser yo también uno de tus amigos?, volvió a preguntar el muchacho. Claro que sí, le dijo Jesús. Es lo que estaba esperando que me pidieras. Si quieres serlo de verdad, tendrás que tomar tú también tu cruz y seguir mis huellas. Porque yo tengo que adelantarme para ir a prepararles un lugar. ¿Cuál es mi cruz, Señor? Esta que acabo de hacer. Sabiendo que venías y viendo que los obstáculos no te detenían, me puse a preparártela especialmente y con cariño para ti. La verdad que muy preparada no estaba.
Se trataba prácticamente de dos troncos cortados a hacha, sin ningún tipo de terminación y arreglos. Las ramas de los troncos habían sido cortadas de abajo hacia arriba, por lo que sobresalían pedazos por todas partes. Era una cruz de madera dura, bastante pesada, y sobre todo muy mal terminada. El joven al verla pensó que el señor no se había esmerado demasiado en preparársela. Pero como quería realmente entrar en el reino, se decidió a cargarla sobre sus hombros, comenzando el largo camino, con la mirada en las huellas del maestro. Apenas había empezado a cargar la incómoda cruz, cuando hizo su aparición, el diablo. Es su costumbre hacerse presente en estas ocasiones. Y en aquella circunstancia no fue diferente. Porque donde anda Dios, asimismo anda el diablo. Sobre todo, en los montes. Desde atrás le pegó el grito al joven que ya se había puesto en camino. «Te olvidaste de algo». Extrañado por aquella llamada, miró para atrás y vio al diablo muy comedido, que se acercaba sonriente con el hacha en la mano para entregársela. «¿Pero cómo? ¿También tengo que llevarme el hacha?», preguntó molesto el muchacho. «No sé», dijo el diablo haciéndose el inocente. «Pero se me hace que es conveniente que te la lleves por lo que puedas necesitar en el camino. Por lo demás, sería una lástima dejar abandonada una hachita tan linda». La propuesta le pareció tan razonable, que, sin pensar demasiado, tomó el hacha y reanudó su camino. Duro camino. Por varias cosas. Primero, y sobre todo, por la soledad. Él creía que lo haría con la visible compañía del maestro. Pero resulta que se había ido, dejando solo sus huellas. Siempre la cruz encierra la soledad, y a veces la ausencia que más duele en este camino es la de no sentir a Dios a nuestro lado. Algo así como si nos hubiera abandonado. El camino también era duro por otros motivos. En realidad, no había camino. Simplemente eran huellas por el monte y esteros. Hacía frío en aquel invierno y la cruz era pesada. Sobre todo, era molesta por su falta de terminación. Parecía como que las salientes se empeñaran en engancharse por todas partes a fin de retenerlo. Y se le incrustaban en la piel para hacerle más doloroso el camino. Una noche particularmente fría y llena de soledad, se detuvo a descansar a descampado. Depositó la cruz en el suelo, a la vez que tomó conciencia de la utilidad que podría brindarle el hacha. Quizá el maligno, que lo seguía a escondidas, ayudó un poco arrimándole la idea mediante el brillo del fierro del instrumento. Lo cierto es que, ahí nomás, se puso a arreglar la cruz. Con calma y despacito le fue sacando los nudos que más le molestaban, suprimiendo aquellos muñones de ramas mal cortadas, que tantos disgustos le estaban proporcionando en el camino. Y consiguió dos cosas. Primero, mejorar el madero. Y, segundo, se agenció de un montoncito de leña que le vino como mandado a pedir para prepararse un fueguito con el que calentar sus manos frías. Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente reanudó su camino. Y noche a noche su cruz fue siendo mejorada, pulida por el trabajo que en ella iba realizando. Mientras su cruz mejoraba y se hacía más llevadera, conseguía también tener la madera necesaria para el fueguito amigo de cada noche. Casi, se sintió agradecido hacia el diablo que le había hecho traerse el hacha consigo. Después de todo había sido una suerte contar con aquel instrumento que le permitía el trabajo sobre su cruz. Estaba satisfecho con la tarea, y hasta sentía un pequeño orgullo por su obra de arte. La cruz tenía ahora un tamaño razonable y un peso mucho menor. Bien pulida, brillaba a los rayos del sol, y casi no molestaba al cargarla sobre sus hombros. Achicándola un poco más, llegaría finalmente a poder levantarla con una sola mano a manera de estandarte, para así identificarse ante los demás como seguidor del crucificado. Y si le daban tiempo, podría llegar a acondicionarla hasta tal punto que llegaría al reino con la cruz colgada de una cadenita al cuello como un adorno sobre su pecho, para alegría de Dios y testimonio ante los demás. Y consiguió su meta. Es decir, sus metas. Porque para cuando llegó a las murallas del reino, se dio cuenta de que gracias a su trabajo, estaba descansado y además podía presentar una cruz muy bonita, que ciertamente quedaría como recuerdo en la casa del padre. Pero no todo fue tan sencillo. Resulta que la puerta de entrada al reino estaba colocada en lo alto de la muralla. Se trataba de una puerta estrecha, abierta casi como una ventana a una altura imposible de alcanzar. Llamó a gritos, anunciando su llegada. Y desde lo alto se le apareció Jesús invitándolo a entrar. Pero, ¿cómo, señor? No puedo. La puerta está demasiado alta y no la alcanzo. Apoya la cruz contra la muralla y luego trepa por ella utilizándola como escalera, le respondió Jesús. Yo le dejé a propósito los nudos para que te sirvieran de escalera.
Además, tiene el tamaño justo para que puedas llegar hasta la entrada. En ese momento el joven se dio cuenta de que realmente la cruz recibida había tenido sentido y que de verdad el Señor la había preparado bien. Sin embargo, ya era tarde. Su pequeña cruz, pulida y recortada, le parecía ahora un juguete inútil. Era muy bonita pero no le servía para entrar. El diablo había resultado mal consejero y peor amigo. Pero, Jesús es bondadoso y compasivo. No podía ignorar la buena voluntad del muchacho y su generosidad en querer seguirlo. Por eso le dio un consejo y otra oportunidad. Vuelve sobre tus pasos. Seguramente en el camino encontrarás a alguno que ya no puede más, y ha quedado aplastado bajo su cruz. Ayúdale tú a traerla. De esta manera tú le posibilitarás que logre hacer su camino y llegue. Y él te ayudará a ti a que puedas entrar. Dios da a cada uno su cruz. Hay que tomar con amor y valentía las cruces de la honestidad, la sinceridad, el compromiso, el sacrificio, el ser mejor, el mantenerse firme en la fe y la fidelidad y no tirarlas en el camino de la vida. Las personas más fracasadas, que menos resurgen, son aquellas que dejan tiradas sus cruces en el camino. Esas cruces abandonadas y tiradas miden la poca calidad de una persona, de un católico. Por eso Cristo dice que el que quiera salvar su vida, que tome su cruz y le siga. Y tampoco quieras hacerle modificaciones a la cruz que Dios te ha asignado, queriendo hacerla más cómoda, porque cada cruz está hecha a la medida, y tan malo es quererla hacer más grande, como quererla hacer más chica, simplemente hay que aceptarla con fe, con esperanza y con amor. Audio reflexión de la segunda lectura libro del Apocalipsis. Juan, que está pasando junto con la iglesia de esa época por pruebas tremendas, debido a la persecución de Nerón y Domiciano, recibe de Dios esta maravillosa revelación del Apocalipsis, donde le anuncia, que después de las pruebas y las tribulaciones, sigue el reino de los cielos, un cielo nuevo y una tierra nueva, que es la morada de Dios con los hombres, donde Dios vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Donde Dios le enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni penas, ni llanto. Donde Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Este es un mensaje maravilloso que llena de fe, de esperanza a la iglesia primitiva y les ayuda a permanecer fieles a Dios a pesar de las pruebas, el sufrimiento y la persecución. Y este mensaje del Apocalipsis sigue siendo actual. Recordemos siempre que después de la noche viene el día. O como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Recordemos en los momentos difíciles que después de las pruebas, del sufrimiento, de las dificultades, si las enfrentamos con Dios, llenos de fe y confianza en su amor, sin renegar, sin las 4D del diablo, desesperación, desánimo, desaliento y depresión. Lo que sigue es el reino de Dios, donde no habrá muerte, ni penas, ni llanto, donde tenemos que utilizar las 4D que me llevan a Dios. Dirección, decisión, determinación y disciplina. Esas 4D nos van a llevar a permanecer firmes, perseverando hasta el fin y alcanzar ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor nos ha prometido. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 14 y 18. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nunca se nos olvide quiénes somos. ¿Y hacia dónde vamos? Que no se nos olvide que amar es decidir, y decidir significa renunciar a bienes menores, por bienes mayores, sino los problemas que tenemos que enfrentar se van a convertir en cargas muy pesadas, hasta el punto, en que no nos dejen avanzar. Yo he visto familias que, decididas a tener su casa propia, no les importa pasar por momentos duros, incomodidades, pruebas y que esas renuncias les parecen nada, cuando llegan a alcanzar su objetivo. Nunca debemos perder de vista nuestro objetivo, el reino de los cielos, y nunca debemos olvidar que estamos de paso en esta vida, que los sufrimientos se vuelven tales, cuando no aprendemos a renunciar a bienes menores, por bienes mayores y las dificultades son pasajeras, son mientras que alcanzamos el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos profesionistas para poder alcanzar su meta, tuvieron que renunciar a las fiestas, a los vicios, al placer y ponerse en cambio a estudiar y asistir a clases?
No existe en el mundo persona triunfadora en cualquier área, que no haya tenido que renunciar a bienes menores, por bienes mayores, que no haya tenido que pasar por pruebas muy duras, por dificultades y problemas para alcanzar su ideal. Recordemos que nuestra patria está en el cielo, y que vamos camino a ella, así nunca perderemos nuestra esperanza. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? 3 cosas. 1. Esforzarnos para que Dios nos encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Esforzarse no es solo hacer lo que quiero, ni lo que puedo, ni lo que debo, esforzarse, es hacer más de lo que quiero, puedo o debo. 2. Crecer en la gracia. La gracia de Dios se recibe a través de los sacramentos, y de la oración. Por lo tanto, si quiero crecer en la gracia, debo acercarme más a los sacramentos, y a la oración. Y 3. Crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa, estudiar más las Sagradas Escrituras, meditar la palabra de Dios, escucharla, hacer la vida. Cumpliendo estas 3 cosas, el Señor nos garantiza que podemos alcanzar, un cielo nuevo y una tierra nueva. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que dice que ha tenido un encuentro con Cristo y sigue siendo el mismo de antes, es un gran mentiroso. Es como el hombre casado, que quiere seguir viviendo como soltero y termina destruyendo su matrimonio. Érase una vez 2 hermanos criados en el mismo hogar, cercanos entre ellos, pero muy distintos el uno al otro. Habían compartido la dura experiencia de crecer junto a un padre alcohólico, autoritario, e irresponsable, el cual estuvo varias veces en la cárcel por querer vivir bajo su propia jurisdicción. El hermano mayor se convirtió en alcohólico, dejó la escuela y se casó. Frecuentemente maltrataba a su familia, apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía problemas con la policía. Cuando en una ocasión le preguntaron por qué actuaba de esa manera, él contestó: con un padre y una infancia como la que tuve, ¿cómo hubiera podido ser distinto? El hermano menor, a pesar de los problemas y dificultades, nunca dejó de estudiar, se casó y se convirtió en un atento esposo y en un buen padre. Era también un empresario exitoso que aportaba mucho a su comunidad. Un día, en una entrevista, le preguntaron a qué atribuía el éxito que en su vida había tenido y respondió: con un padre y una infancia así, ¿cómo hubiera podido ser distinto? Tenía que ser un hombre nuevo y diferente. Curiosamente, yo siempre les he dicho a mis hijas, que de mí tienen 2 cosas que aprender: qué hacer y qué no hacer. A muchos hijos se nos olvida aprender el qué no hacer de nuestros padres, para no repetir sus mismas fallas. Y preferimos por falta de aprendizaje, por flojera, por mediocridad, por falta de decisión, terminar repitiendo las mismas conductas negativas de nuestros padres. Y cuando fracasamos, qué fácil, qué cobarde es justificarse, echando culpas. ¿Cuáles son tus herencias y cómo has decidido usarlas? No hay fórmulas, ni reglas. Tú decides tu forma de vida. Tú decides seguirte justificando en tu pasado para seguir siendo un mediocre, un parásito, un conformista cobarde. O decides superar tu pasado, poner tus manos en el arado y ver hacia adelante, dejando que Dios haga de ti un hombre nuevo que no cesa de renovarse a imagen de su Creador. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 13. De hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la prueba les dará fuerzas para superarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nunca nos va a dar una cruz más pesada de la que podemos cargar. Él nos da la cruz justo a nuestra medida. Había una vez una persona cansada de cargar su cruz. Renegaba de su vida, y sus días eran tristes y amargos. De pronto, cierto día, se le apareció Jesús y le preguntó qué le ocurría. Entonces, se quejó con él diciéndole que la cruz que le había dado era demasiado pesada para sus fuerzas y que no podía cargarla. El Señor le respondió: bien, entonces, elige tú la que deseas, y le mostró unas cruces. Este hombre empezó a probar cuál de las cruces le convenía. Primero se probó una y le resultó demasiado pesada, horriblemente pesada, luego se probó otra y también ocurrió lo mismo. Hasta que su mirada fue hacia la cruz más pequeñita, caminó hacia ella, se la colocó y vio que era a su perfecta medida. Entonces dijo: Señor, me quedo con esta. Jesús responde: ¿estás seguro de que podrás con ella?
Y el hombre dice, sí, esta es la más pequeña y me va a la perfección. Entonces él le responde, es justamente la cruz que yo te había dado y la cual tú cargabas. Ojo. Dios nunca te va a dar una cruz que tú no puedas cargar, pero el diablo sí. Si tú permaneces en gracia, esto es, sin pecado, unido a Cristo a través de los sacramentos, en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, tu carga será suave y tu yugo ligero. Pero si has decidido a través del pecado, decirle no a Dios y sí al diablo, atente a las consecuencias, ya que el diablo lo único que busca es destruir, aniquilar, matar y condenar a los que le pertenecen, y te va a poner una cruz que no solo no vas a poder cargar, sino que te va a aplastar y quizá hasta matar. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. Este evangelio inicia diciendo, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. ¿Cuál Judas? Judas Iscariote, el traidor, aquel que, siendo discípulo de Jesús, que, habiendo andado con Jesús, decidió traicionarlo y entregarlo. Es necesario que el Judas que todos llevamos dentro, salga de nuestra vida, para que Cristo sea glorificado. El Judas que todos llevamos dentro, es el saboteador interno que nos impide ser felices, vivir en paz y ser fieles a Dios y a nuestros ideales. El Judas puede ser en tu vida, la envidia, la flojera, la pereza, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, el negativismo, el pesimismo, etc. Judas vendió a Cristo por 30 monedas y para muchos nos parece despreciable lo que hizo, que pagó el amor de Cristo, con traición, pero tú y yo, ¿no hemos vendido a Cristo por menos? ¿Por una mentira? ¿Por un mal pensamiento? ¿Por una mala palabra? ¿Por cuánto has vendido tú a Cristo? ¿Por cuánto has vendido tu salvación? Estamos a tiempo, en vez de ahorcarnos cobardemente como Judas, arrepintámonos, despojémonos del hombre viejo, dejémonos revestir de hombre nuevo. ¿Cómo saber que somos hombres nuevos, criaturas nuevas? En el Evangelio Cristo nos da una señal inconfundible para saber si somos o no sus discípulos. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. El amor, la caridad, es la sustancia de la Iglesia. Si nos fijamos bien, Cristo no dice, conocerán que son mis discípulos si viven pobremente o si son obedientes, o si se aprendieron bien todas mis enseñanzas, o si son capaces de predicar mi evangelio. Ciertamente todas estas cosas son necesarias, pero no coinciden con la sustancia, con la esencia de la Iglesia. La comunidad de los que se aman como Cristo los ha amado. Si por encima del amor, o peor, al margen de él, se ponen otros valores en la vida de la Iglesia, en la vida de cada miembro de la Iglesia, ese miembro de la Iglesia nunca va a alcanzar la santidad que le permita alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos. Antiguamente, el mandamiento era ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué pasaba? Pues que la mayoría de personas no se amaban a sí mismas. Si una persona no se acepta, se critica, se maltrata, y le dicen que ame a su prójimo como a ella misma, pobre prójimo. Por eso Cristo nos da un nuevo mandamiento. Ama a tu prójimo, como yo te amo. Por lo tanto, primero tengo que dejarme amar por Cristo, para luego poder amar a los demás, como Cristo me ama. El sentido del sufrimiento, el sentido de las pruebas, el sentido de las tribulaciones, es para enseñarnos a amar, para enseñarnos a renunciar a bienes menores por bienes mayores, para enseñarnos a decidir y llevar nuestra vida a donde nosotros queremos, al cielo y a no dejarnos llevar por la vida y por los demás a donde nosotros no queremos ir, al infierno. Yo recuerdo que al inicio de mi conversión, quería hacer muchas cosas por Dios, pero un día en oración, el Señor me dijo, lo importante ahorita no es lo que tú puedas hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por ti, así es que déjate hacer por mí. Déjate hacer por Dios, deja que el Señor te despoje del hombre viejo y de sus vicios y te revista del hombre nuevo. ¡Ojo! Esto va a doler, como duele cuando te tienen que operar para extirparte un tumor, pero después te das cuenta que valió la pena el sufrimiento, cuando te ves lleno de salud y de vitalidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 4, versículo 20. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Curiosamente, al primer hermano que debes amar, es a ti mismo, al que ves todos los días en el espejo. ¿Y cómo empezar a amarlo? Empezando por reconocer tus fallas y pedirle perdón a Dios, para que puedas experimentar en tu vida el perdón, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Enseguida perdónate a ti mismo, para que luego se te haga fácil hacerlo con los que te han ofendido. Una joven chica llamada Sally, relata una experiencia que ella tuvo en unas de sus clases, dada por su profesor, el padre Juan. El padre Juan, había venido hablando precisamente sobre la cita anterior. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Al padre Juan, lo conocían por sus lecciones objetivas. Ese día, Sally llegó a sus clases y sabía que iba a ser un día de diversión. En la pared estaba un blanco grande, y en una mesa próxima estaban muchos dardos. El padre Juan, les dijo a los estudiantes que dibujaran la foto de una persona que no les gustara, o de alguien contra quien sintieran enojo, molestia, o alguien contra quien tuvieran resentimiento o rencor y él les dejaría tirar los dardos a esa foto. La amiga de Sally dibujó una foto de una muchacha que le había robado a su novio. Otra amiga dibujó la foto de su hermanito. Sally dibujó una foto de una amiga que le había traicionado, contando algo que para ella era muy personal. Cuando Sally estuvo satisfecha con su dibujo, se alineó en la fila para tirar los dardos. Algunos de los estudiantes lanzaron sus dardos con tal fuerza que sus blancos fueron rasgados. Sally miraba adelante en espera de su turno, y entonces se llenó de decepción cuando el padre Juan, debido al límite de tiempo, pidió que los estudiantes volvieran a sus asientos. Cuando se sentó con el pensamiento de que estaba muy enojada porque ella no tuvo la ocasión de lanzar ningún dardo al blanco, el padre Juan comenzó a quitar los blancos de la pared. Por debajo del blanco estaba una foto de Jesús. Un silencio cayó sobre el cuarto mientras que cada estudiante vio la desmantelada foto de Jesús. Los agujeros y las marcas dentadas cubrieron su cara, y sus ojos fueron perforados. El padre Juan dijo solamente estas palabras: si a uno de tus semejantes le haces daño, me lo haces a mí. Mateo 25:40. No había necesidad de otras palabras. Las lágrimas llenaron los ojos de los estudiantes, centrados solamente en el cuadro de Cristo. Y Sally le dio gracias a Dios por no haberle permitido arrojar esos dardos. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobre todo ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre todo ámense de verdad. ¿Esto qué significa? Significa que también puedo amar de mentiras. ¿Cuándo amo de mentiras? Cuando amo solo a las personas pensando en alguna recompensa, en alguna ganancia, cuando me conviene, cuando me pueden corresponder, cuando son personas agraciadas, simpáticas, agradables. ¿Cuándo amo de verdad? Cuando amo a pesar de. Cuando amo a mis enemigos, cuando bendigo a los que me maldicen, cuando amo a los que no son capaces de amar, a los desgraciados, a los que nadie ama, cuando los amo a pesar de ellos, a pesar de que no merecen ser amados, pero los amo, porque en ellos amo a Dios. Amar de verdad, es amar sin esperar nada a cambio. Por eso al amor en la Biblia se le llama caridad. Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta qué era amar. Ella respondió: es darte hasta que te duela. Si a ti no te ha dolido nunca el amar, es que en realidad nunca has amado. El amar duele, porque implica renuncia, negación, porque implica dejar de hacer mi voluntad, para empezar a hacer la voluntad de Dios, porque implica decidir y dejar que la soberbia, el orgullo y el ego, sean aplastados, y eso duele mucho. Pero lo que se obtiene después de que uno aprende a amar, es la liberación de una vez por todas, de las cadenas del orgullo, del ego y de la soberbia para dejar que emerja la humildad, la comprensión, la capacidad de perdón. Ama, ama hasta que te duela, solo entonces entenderás el amor de Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanza y sin tener el amor, de nada me sirve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin amor, todo lo que haga de nada me sirve. A Dios no le importa tanto lo que hago, sino con qué intención lo hago. Por ejemplo, ¿un beso en la mejilla es pecado?
Yo estoy segura que muchos me dirán que no, pero ¿y el verso de Judas? ¿Sí por qué fue pecado? Por la intención. Dios no nos va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que va a hacernos un juicio personal, donde van a salir a flote nuestras verdaderas intenciones y motivaciones. Y si en ellas no se encuentra el amor, todo lo bueno que hayamos hecho de nada nos va a servir. Por lo tanto, lo importante no es solo hacer las cosas por amor, sino sobre todo con amor. Vamos a poner el ejemplo de una mamá, que está haciendo su quehacer llena de alegría, cante y cante, feliz de tener hijos y marido que atender, haciendo su quehacer a conciencia, para que sus hijos, su marido y ella tengan un hogar bonito. Diremos que esta persona hizo las cosas no solo por amor, sino con amor. Pero cuando esa mamá se levanta renegando porque dejaron la ropa tirada, porque tiene mucho que hacer, lamentándose porque el quehacer nunca se acaba, haciendo todo a regañadientes, refunfuñando, ¿de qué le sirvió todo lo que hizo? Ciertamente hizo las cosas por amor, pero las hizo sin amor. Cuando hablo de esto, siempre recuerdo a mi abuelita que me decía: hija, ¿quieres saber el secreto para nunca más tener que sufrir y aprender a amar? A lo que yo le contesté: claro abuelita, dímelo. Mi abuelita entonces me preguntó: hija, ¿qué haces en tus días de descanso? Yo lo conté todo lo que hacía, a lo que mi abuelita respondió: veo que haces trabajos que te gustan, ¿por qué no empiezas a gustar de todo lo que haces y descansas y te diviertes 7 días a la semana? Cuando una persona empieza a decir: me gusta lo que hago, felicidades, estás amando, pero cuando empieza a decir tengo que hacer esto o aquello, debo de hacer esto o aquello malo. Porque ya empezó a hacerlo sin amor. Cuando las cosas se hacen por amor y con amor, no pesan. Pero cuando las cosas se hacen a la fuerza, porque debo o tengo que hacerlo, la carga se vuelve muy pesada y el yugo insoportable. Tú elige. ¿Cómo quieres pasar tu vida en este mundo? ¿Renegando y condenándote? ¿O amando y salvándote? Empieza a degustar de todo lo que haces, para que empieces a hacerlo todo por amor y con amor. Haz todo con amor y por amor y tu mundo será diferente. Que Dios nos enseñe a dejarnos amar por Él, para aprender a amarnos y amar a los que nos rodean como Él nos ama, y aprendamos a hacer todo por amor y con amor. Una de las formas más maravillosas de amar a los demás, es orar por ellos. Por eso les pedimos mucho su oración por todas las misiones que tenemos en puerta: Jesús Buen Pastor, La Asunción, San Rafael, San Miguel Cocula, para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, llene a todos los que van a participar de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Isabel, por el esposo de Mary Chuy, por María Elena Zavala, por Lorena e Israel, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Pedimos de manera muy especial por el eterno descanso de José Amador, servidor de familia de la Virgen María, esposo de Emérita servidora de Cocula y papá de Jackie coordinadora de San Jacinto, para que Dios le conceda la vida eterna y a su familia fortaleza y consuelo. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que Dios les bendiga. Carmen Medina.